A los 45 años, Daniel Morris no era un director ejecutivo común y corriente, era el orgulloso fundador de Morris Mart, una cadena de tiendas de conveniencia que había florecido durante la última década, lo que comenzó como una pequeña. La tienda del barrio se había convertido en un negocio próspero con sucursales repartidas por varias ciudades. Sin embargo, a pesar de su éxito, Daniel se encontró cada vez más distante. De las operaciones diarias de su creciente imperio, los informes y las hojas de cálculo ya no eran necesarios. Lo suficiente como para comprender realmente lo que estaba sucediendo en sus tiendas, Daniel comenzó a sentir una desconexión inquietante. Entre la empresa que había construido y la gente que trabajaba para él, se había convertido en una figura decorativa. Alejado del corazón del negocio, y se preguntó si sus empleados se sentían realmente valorados. ¿Estaban cumpliendo con la visión de excelencia que siempre había esperado? ¿Trataban a los clientes con el cuidado y el respeto? Daniel había imaginado al iniciar el negocio que la única forma de responder a estas preguntas era salir de detrás del escritorio y entrar en las tiendas donde se desarrollaba la verdadera acción. Después de mucha contemplación, Daniel decidió tomar una medida drástica: iría de incógnito. Al visitar una de sus tiendas sin previo aviso, quería ver por sí mismo lo que estaba sucediendo, más allá de los informes pulidos que enmascaraban la realidad. En su entorno cotidiano, eligió la tercera tienda que Morris Mart había abierto, una ubicación de alto rendimiento en el corazón de una ciudad concurrida. En el centro de la ciudad, era una de sus tiendas insignia y no había escuchado más que elogios de sus gerentes. Pero ahora necesitaba presenciarlo de primera mano. Daniel se aseguró de disfrazarse por completo. Sin trajes llamativos ni relojes de diseñador. Necesitaba integrarse, se puso un par de jeans viejos. Llevaba una sudadera con capucha y una gorra de béisbol, su cabello estaba un poco desordenado e incluso se había dejado crecer una barba descuidada. Para completar el look quería ser lo más irreconocible posible, pero no estaba seguro de cómo reaccionarían sus empleados. Pero una cosa sabía con seguridad: si no lo reconocían, le darían una mirada honesta a la realidad. Dentro de la tienda, cuando Daniel entró temprano una mañana, la atmósfera ya estaba llena de actividad. La tienda estaba llena de clientes que recorrían los estantes y los empleados almacenaban los productos. Y el leve zumbido de una charla llenaba el aire. Estaba claro que el lugar estaba ocupado. Y había muchas cosas sucediendo. Daniel examinó la habitación observando el entorno. Todo parecía ir bien, pero él acababa de llegar y no estaba allí para emitir juicios. Basado en las primeras impresiones, él estaba allí para observar, interactuar y escuchar. Se presentó al gerente de la tienda, Paul. Bajo el nombre de Tom, un trabajador temporal asignado para ayudar con el almacenamiento y la organización, Paul, un hombre de mediana edad con un comportamiento cálido. Lo saludó rápidamente y lo puso a trabajar de inmediato. Daniel comenzó a apilar estantes cerca del frente de la tienda. Escuchando a los empleados y clientes a su alrededor mientras trabajaba, su plan era simple: permanecer lo más discreto posible. Observar la dinámica del equipo y tener una idea real de la cultura de la tienda fue una de las primeras cosas que notó Daniel. Era un joven cajero llamado Luke que trabajaba detrás del mostrador. Luke parecía tener unos 20 años. Y se destacó del resto del personal no por su ética de trabajo. Daniel pudo notarlo desde el momento en que entró. Que Luke era destacado, pero debido a su energía contagiosa y la forma en que interactuaba con los clientes. Luke siempre estaba sonriendo, saludando a los clientes habituales por su nombre y preguntándoles sobre sus familias o su día. Tenía un carisma innegable y su calidez parecía crear un sentido de comunidad en la tienda. Daniel no pudo evitar quedar impresionado por la habilidad natural de Luke para conectarse con la gente, pero lo que sucedió después dejó a Daniel incrédulo. Mientras Daniel organizaba algunas cajas cerca del mostrador, escuchó una conversación entre Luke y un cliente mayor, un hombre con una chaqueta gastada, estaba comprando una barra de pan y un cartón de leche. Cuando el hombre le entregó el dinero a Luke, Luke negó con la cabeza y dijo: «No te preocupes por el total de hoy. Señor Thompson, soy yo». Daniel, que había estado escuchando en silencio, se quedó atónito. ¿Por qué un cajero pagaría por los artículos del cliente de su propio bolsillo? No podía comprenderlo. El hombre mayor parecía dudar al principio. Pero Luke sonrió y le aseguró que estaba bien, dijo suavemente. «Lo tengo», le agradeció el hombre a Luke en voz baja. Su voz estaba llena de gratitud y luego salió de la tienda. Daniel se quedó allí parado, conmocionado por lo que acababa de presenciar. No podía creer que alguien, especialmente un empleado joven como Luke, haría todo lo posible para pagar los comestibles de un cliente. No era algo que hubiera visto antes y ciertamente no era algo que esperaba de alguien que ganaba un salario modesto. Pero a medida que Daniel continuó observando a Luke durante las siguientes horas, se dio cuenta de que esto no era un suceso aislado.
Luke estaba ayudando silenciosamente a otros clientes necesitados, pagando pequeñas cantidades aquí y allá, ofreciendo descuentos e incluso empacando artículos adicionales en bolsas para personas que no podían pagarlos. Para Daniel estaba claro que Luke estaba yendo más allá de su descripción de trabajo y lo estaba haciendo sin ninguna expectativa de reconocimiento o recompensa al final del turno. La curiosidad de Daniel era abrumadora. Necesitaba saber más y decidió acercarse a Luke en la sala de descanso, todavía haciéndose pasar por Tom, el trabajador temporal. Mientras Luke se sentaba para tomar un descanso rápido, Daniel aprovechó la oportunidad. «Hola Luke», dijo Daniel tratando de sonar casual. «Noté que ayudaste a mucha gente hoy. ¿Por qué lo haces?» Luke pareció sorprendido al principio, pero luego sonrió y respondió honestamente. «Algunas de las personas que vienen aquí realmente están teniendo dificultades. Señor Thompson, el tipo que vio antes, acaba de perder a su esposa y apenas puede sobrevivir, y hay un padre soltero que llega con sus hijos. A veces no pueden costearlo todo, así que trato de ayudar en lo que puedo. No es mucho, pero hace la diferencia». Daniel quedó desconcertado por las palabras de Lucas. Aquí había un joven que trabajaba duro por un salario modesto y, sin embargo, daba mucho de sí para ayudar a los demás. Fue un acto de bondad que Daniel no esperaba encontrar en su tienda y despertó algo dentro de él. Pero Daniel decidió no preguntar más. En ese momento no quería entrometerse en la generosidad de Luke. Pero sabía que esa era una historia que no podía olvidar. Al día siguiente Daniel regresó a la tienda. Con un creciente sentido de curiosidad y anticipación, había visto algo verdaderamente extraordinario en las acciones de Luke. El día anterior, y no podía dejar de pensar en ello, Luke había estado ayudando silenciosamente a personas necesitadas, cubriendo sus facturas, ofreciendo descuentos y a veces incluso añadiendo artículos extra a sus bolsas de compras. Actos de bondad que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero Daniel, habiendo presenciado esto de primera mano, estaba decidido a aprender más cuando entró a la tienda una vez más y ya podía sentir el bullicio de la actividad a su alrededor. La tienda estaba llena como siempre, con empleados llenando los estantes, clientes mirando y el leve murmullo de conversaciones llenando el aire. Todo seguía igual, pero Daniel ya no se limitaba a observar, sino que estaba profundizando, tratando de reconstruir por qué uno de sus empleados, alguien que fácilmente podría haberse mezclado con el resto, estaba yendo más allá de una manera tan profunda. Hoy Daniel asumió un papel más activo. Saludó a algunos clientes e incluso les preguntó sobre sus experiencias en la tienda, tratando de tener una idea de lo que realmente estaba sucediendo. En el terreno, estaba impresionado por el ambiente positivo, pero era a Luke a quien vigilaba, tratando de ver si las acciones del joven cajero continuarían reflejando la generosidad que había demostrado el día anterior con seguridad. No tardó mucho para que Daniel viera a Luke ayudando a otro cliente. Una joven con 2 niños se acercó al mostrador y miró el registro nerviosamente, aparentemente insegura de si podía permitirse los artículos que había elegido. Luke se dio cuenta de inmediato. Entrecerró ligeramente los ojos, y sin decir palabra, contó los artículos y luego le susurró a la mujer. «No te preocupes, te tengo cubierto». El rostro de la mujer se iluminó con alivio. Y ella empezó a protestar, pero Luke simplemente negó con la cabeza. Su expresión era amable pero firme. «No es mucho, pero te puedo ayudar. Ya tienes bastante con lo que lidiar». Daniel se quedó al final del pasillo observando cómo se desarrollaba la escena. No solo se conmovió por las acciones de Luke, pero por la naturalidad con la que el joven cajero ofrecía ayuda a aquellos que estaban pasando apuros. Luke no estaba tratando de hacer un espectáculo, no estaba buscando reconocimiento ni elogios, simplemente estaba haciendo lo que sentía que era correcto. Y Daniel, que estaba allí disfrazado, quedó impresionado por la profundidad de todo aquello. No se trataba solo de servicio al cliente, se trataba de algo mucho más grande, se trataba de humanidad, de apoyarnos unos a otros. Cuando el mundo se lo puso difícil, la mujer se fue agradeciendo efusivamente a Luke. Daniel respiró hondo, sabía que esto era algo especial, no era solo un momento de buen servicio al cliente. Fue un momento de conexión de bondad y fue algo raro en el mundo de los negocios donde los números y las ganancias importan. A menudo eclipsaba el elemento humano después de que terminaba el turno. Daniel decidió aprovechar la oportunidad para hablar con algunos empleados más para comprender mejor el carácter de Luke. Le permitió acercarse a George, un trabajador de alto rango del almacén. Daniel, que llevaba varios años en la empresa, inició casualmente una conversación. Al preguntar sobre las operaciones de la tienda y cómo iban las cosas, no pasó mucho tiempo antes de que George, ansioso por compartir sus pensamientos, mencionó a Luke. «Ya sabes, Luke», George dijo que su voz estaba teñida con una nota de preocupación. «Es un buen chico,
pero tiene mucho que hacer. Su padre falleció cuando era adolescente. Y desde entonces ha estado haciendo trabajos ocasionales para apoyar a su hermano menor y no se toma muchos días libres. Incluso cuando está enfermo, siempre está corriendo para ayudar a la gente cuando puede. Pero no creo que nadie sepa realmente cuánto está haciendo, simplemente no habla de ello. Daniel sintió que se le formaba un nudo en la garganta al absorber las palabras de George. Luke, el alegre cajero, quien parecía tener una energía y una bondad infinitas para dar, llevaba una carga mucho más pesada de lo que cualquiera podía ver. No era solo un joven que hacía su trabajo, hacía todo lo que podía para mantener a su familia. A flote estaba ayudando a su hermano menor a llenar los vacíos que la vida le había arrojado. Todo esto mientras mantenía una sonrisa en su rostro y ofrecía amabilidad a todos los que entraban por la puerta. Mientras Daniel estaba allí procesando lo que acababa de escuchar, sintió una profunda admiración por Luke. Pero también había una mezcla de preocupación. Cuanto más aprendía Daniel sobre Lucas, más se daba cuenta de que el joven estaba poniendo las necesidades de todos los demás por delante de las suyas sin que nadie se diera cuenta. O bien ofrecerle el apoyo que necesitaba era un altruismo poco común en el mundo actual. Un mundo donde la lucha personal a menudo pasa desapercibida en el ajetreo de la vida diaria. Daniel no podía quitarse de la cabeza el pensamiento de cómo Luke había estado dando tanto de sí mismo a los demás mientras llevaba en silencio una pesada carga personal. Estaba claro que las acciones de Luke, aunque nobles, estaban motivadas por un profundo sentido de responsabilidad y amor por su familia, pero también estaba claro que estaba al límite de sus posibilidades y que la presión podía pasar factura a cualquiera. Especialmente a alguien tan joven. Al día siguiente Daniel supo que era el momento. Había presenciado lo suficiente para comprender que Luke era alguien verdaderamente especial, alguien que merecía reconocimiento no solo por su trabajo, pero por la amabilidad y generosidad que mostró a todos los que lo rodeaban y así después de que la tienda cerró. Y los empleados se reunieron para una reunión. Daniel se quitó la gorra de béisbol y la sudadera con capucha. Se paró frente a ellos y reveló su verdadera identidad como Daniel Morris, el director ejecutivo de Morris. La sala quedó en silencio. Y el rostro de Luke se puso pálido cuando se dio cuenta de con quién estaba hablando. Daniel miró al equipo y con voz firme se dirigió a ellos. He estado trabajando de incógnito aquí durante los últimos días. Quería ver qué estaba pasando realmente en mis tiendas. Y tengo que decir que ha sido una experiencia devoradora de ojos. Se volvió hacia Luke, que todavía estaba procesando la revelación. Luke, tu amabilidad y generosidad me han inspirado. He visto cuánto te preocupas por los clientes y tus compañeros de trabajo, y quiero que sepas que no ha pasado desapercibido. Daniel hizo una pausa por un momento para dejar que las palabras penetraran en su mente y luego, con una sonrisa, hizo un anuncio que cambiaría la vida de Luke. Luke, te estoy ascendiendo a un puesto gerencial. Con un aumento significativo te lo has ganado y la sala estalló en aplausos. Y Luke se quedó allí atónito, pero Daniel no había terminado y Luke también estoy creando un fondo para apoyar a los empleados necesitados. Y me ofrezco a pagar la educación de tu hermano. Has trabajado duro y es hora de que obtengas el apoyo que mereces. Las lágrimas brotaron de los ojos de Luke mientras luchaba por encontrar las palabras. No lo hice por nada a cambio. Dijo en voz baja, con la voz quebrada. Daniel sonrió cálidamente. Es exactamente por eso que te lo mereces. Al día siguiente, Daniel regresó a la tienda con un nuevo sentido de propósito. Las observaciones del día anterior habían despertado algo en él. Había presenciado a un joven. Luke hace todo lo posible para ayudar a los necesitados pagando de su propio bolsillo para cubrir pequeñas facturas de clientes con dificultades, ofreciendo descuentos e incluso empacando artículos adicionales en bolsas sin esperar nada a cambio. Las acciones de Luke no fueron solo gestos amables, fueron una ventana a su carácter, uno que Daniel sintió que merecía ser reconocido. Cuando Daniel entró en la tienda, el bullicio habitual de la mañana lo saludó. Los clientes entraban y salían. Los empleados estaban reponiendo los estantes y el sonido de las conversaciones llenaba el aire, pero la atención de Daniel estaba centrada en Luke. Había visto de lo que era capaz el joven y ahora estaba decidido a comprender la profundidad de su compasión y las razones detrás de su altruismo. A lo largo del día Daniel observó a Lucas más de cerca, esperando otra oportunidad para presenciar la amabilidad del joven cajero en acción. Efectivamente no tardó mucho. Una mujer con 2 niños pequeños se acercó al mostrador con una expresión de preocupación en su rostro. Ella jugueteó con su bolso, sus manos temblaban ligeramente mientras contaba el cambio de su pequeña compra. Solo una hogaza de pan y un cartón de leche. Daniel notó la incomodidad de la mujer y pudo ver la ansiedad en sus ojos. Cuando se dio cuenta de que tal vez no tendría suficiente dinero para cubrir su pedido, Luke, sin embargo, no dudó,
La saludó con su habitual calidez, pero sus ojos se detuvieron en el total. Mientras la mujer dudaba sin decir palabra, Luke rápidamente le quitó sus artículos y con una sonrisa tranquila dijo que no te preocuparas por eso, que te tengo cubierto hoy. La mujer levantó la vista sobresaltada. Pero Luke le restó importancia con una sonrisa tranquilizadora. Está bien, ya tienes suficiente con lo que tienes. No te preocupes por eso. La mujer dudó, sus labios temblaban mientras miraba a sus hijos. Después de un momento, susurró un suave gracias antes de tomar los artículos y salir de la tienda. Daniel se quedó parado al final del pasillo aturdido por lo que acababa de presenciar. No fue solo que Luke había ayudado a la mujer, sino la forma en que lo hizo. No se lo anunció a nadie, no hubo grandes gestos, simplemente vio a alguien necesitado y tomó acción. Sin esperar nada a cambio, pero lo que realmente impactó a Daniel fue darse cuenta que Luke había hecho esto innumerables veces antes, pero esta no era la primera vez que pagaba discretamente la compra de alguien. O cubrió una factura, era solo otro día para él, otra oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitaba. La idea de que tal generosidad pudiera pasar desapercibida en un negocio donde las ganancias y la eficiencia son lo importante. A menudo se priorizaba la conexión humana, lo cual era preocupante para Daniel y solo profundizaba su deseo de comprender las motivaciones de Luke. Daniel decidió acercarse a otro empleado, Tom, un trabajador de almacén mayor que había estado con Morris Mart durante muchos años. Tom había estado trabajando en la tienda el tiempo suficiente para conocer a todos, y Daniel esperaba poder arrojar algo de luz sobre la vida de Luke. Fuera del trabajo, mientras se tomaban un breve descanso juntos, Daniel casualmente sacó el tema a colación. «Sabes que Luke es un niño muy bueno», dijo Tom en voz baja y llena de preocupación. «Pero tiene mucho que hacer. Su padre falleció cuando él era un adolescente. Desde entonces ha estado trabajando en todo tipo de trabajos ocasionales solo para apoyar a su hermano menor. Él no se toma tiempo libre. Incluso cuando está enfermo, siempre está corriendo para ayudar a la gente. Pero nadie sabe realmente por lo que está pasando. Él no pide ayuda y simplemente sigue adelante». Daniel quedó impresionado por el peso de las palabras de Tom. La generosidad de Luke no era solo un rasgo de personalidad. Era un mecanismo de supervivencia. Aquí había un joven que, a pesar de enfrentar sus propios desafíos personales, y aún cargando con el peso de la responsabilidad por su hermano, logró poner a los demás antes que a sí mismo. Ayudaba desinteresadamente a quienes lo rodeaban, pero nadie era realmente consciente de cuánto estaba sacrificando en su propia vida. A medida que avanzaba el día, Daniel no podía dejar de pensar en lo que Tom le había dicho. Ahora tenía sentido. ¿Por qué Luke hizo todo lo posible para ayudar a los demás? Tenía una historia de dificultades que lo hacía querer aliviar la carga para cualquiera que estuviera luchando, pero lo que más impactó a Daniel fue darse cuenta de que Lucas no estaba pidiendo reconocimiento, no estaba tratando de hacerse un nombre ni buscar validación, simplemente estaba haciendo lo correcto. Porque era lo correcto al final del turno. La admiración de Daniel por Luke había crecido exponencialmente. Sabía que era el momento de revelar su identidad. El joven cajero que había sido tan generoso con sus acciones merecía. Sabía que alguien se había dado cuenta y apreciado sus esfuerzos cuando la tienda cerró por la noche. Y los empleados se reunieron para una reunión. Daniel se puso de pie y se dirigió al frente de la sala. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, era hora. Estoy seguro de que todos están preguntando quién es realmente este tipo Tom. Daniel empezó a sonar por toda la habitación y bueno, te lo diré. Soy Daniel Morris, el director ejecutivo de Morris Mart. La sala quedó en silencio y todos los ojos estaban puestos en Daniel. Luke, que había estado escaneando la habitación en busca de su dosis habitual de energía y optimismo, se congeló, parecía aturdido y su rostro palideció. Cuando se dio cuenta de quién estaba frente a él, he estado trabajando aquí de encubierto durante los últimos días. Daniel continuó, quería ver lo que realmente estaba sucediendo en mis tiendas y tengo que decir que esta experiencia ha sido reveladora. Daniel se giró para mirar a Luke, su expresión se suavizó. Luke, tu amabilidad y generosidad han sido una inspiración. Haces todo lo posible por nuestros clientes, incluso cuando no es necesario. He visto cuánto te preocupas. Y quiero que sepas que no ha pasado desapercibido. La sala contuvo la respiración mientras Daniel hacía una pausa. Y luego con una sonrisa anunció que por tu dedicación te estoy promoviendo a un puesto gerencial. Con un aumento significativo, y eso no es todo. También estoy creando un fondo para apoyar a los empleados necesitados en todas las ubicaciones de Morris Mart y pagaré la educación de tu hermano. Te lo has ganado. Luke se quedó allí sin palabras, sus ojos llenos de emoción. No lo hice por nada a cambio, susurró Daniel. Sonrió cálidamente. Es exactamente por eso que te lo mereces al día siguiente de que todo haya sido revelado.
Daniel todavía estaba reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Los empleados de la tienda parecían aturdido por el anuncio, pero Luke estaba particularmente sorprendido. Su rostro era una mezcla de incredulidad y gratitud. Claramente abrumado por el reconocimiento que acababa de recibir, pero Daniel. Este fue solo el comienzo de un cambio mucho más grande, ya que la tienda cerró por la noche. Y los empleados se reunieron para una reunión rápida. Daniel no pudo evitar pensar en el impacto que las acciones de Luke tuvieron no solo en los clientes. Pero el joven cajero también había estado realizando actos de bondad silenciosamente con los empleados, dando a los demás sin esperar nada a cambio, pero ahora delante de todos. Su verdadero carácter estaba saliendo a la luz y Daniel podía ver que estaba inspirando a otros a reflexionar sobre sus propias acciones. La generosidad de Luke no es algo que solo se ve en la tienda, dijo Daniel rompiendo el silencio mientras se paraba frente al equipo. Es algo que va más profundo, se trata de la comunidad, de hacer una diferencia sin importar cuán grande o pequeña sea la acción. Y es por eso que estoy aquí hoy, no solo para promover a Luke, sino para dar ejemplo a todos nosotros. Los empleados asintieron, algunos de ellos secándose las lágrimas en silencio, otros intercambiando miradas que transmitían una nueva sensación. Por respeto a su colega, estaba claro que el altruismo de Luke había tocado una fibra sensible en todos. Sus acciones fueron un recordatorio de lo que más importaba, la bondad y la compasión. Y hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Daniel miró a Lucas, quien todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. Nos ha mostrado a todos lo que significa cuidar a los demás. Tus acciones me han inspirado a hacer más por esta empresa y a dar más a las personas que trabajan aquí. Y reconocer a las personas que van más allá cada día. Luke, todavía aturdido, solo pudo decir gracias en voz baja, pero Daniel pudo verlo en sus ojos. En ese momento, este reconocimiento había significado más para Luke que cualquier ascenso o aumento. Nunca podría expresar que para Luke no se trataba del título ni del dinero, se trataba de ser visto y comprendido. Y sabiendo que sus contribuciones habían hecho una diferencia, pero Daniel aún no había terminado. He decidido crear un fondo que apoyará a los empleados necesitados en todas las sucursales de Morris Mart. Anunció con voz firme y resuelta. Luke, eres el primero en beneficiarte de esto. También me ofrezco a pagar la educación de tu hermano. Es lo menos que puedo hacer por alguien que ha hecho tanto por los demás. La sala quedó en silencio una vez más. Todos estaban absorbiendo la gravedad de las palabras de Daniel. Los ojos de Luke se llenaron de lágrimas mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas, pero no le funcionaron. Nunca esperé nada a cambio. Finalmente dijo con la voz cargada de emoción, solo quería ayudar, no lo hice por ningún tipo de reconocimiento. Daniel sonrió cálidamente, y es exactamente por eso que te mereces todo esto, Luke. Nunca has esperado nada, pero has dado tanto y ahora es el momento de que recibas algo a cambio. Cuando terminó la reunión, Daniel se propuso hablar con cada empleado individualmente y les preguntó cómo se sentían acerca de la tienda, sobre sus roles y sobre sus objetivos. No quería simplemente alejarse de este momento. Quería asegurarse de que todos entendieran lo que habían presenciado ese día. No se trataba solo de Luke. Se trataba de la cultura que estaban creando juntos, una cultura de bondad y trabajo duro. Y de reconocimiento al esfuerzo de todos y cada uno de los integrantes del equipo. Luke, por su parte, no estaba seguro de qué decir o cómo actuar. Siempre había mantenido un perfil bajo y nunca pidió atención. Nunca esperé nada de nadie, pero ahora todo había cambiado. Su vida había cambiado de maneras que no había anticipado. Ya no era solo un cajero. Era un símbolo de lo que Morris Mart podía representar para una empresa que no solo se preocupaba por las ganancias, pero sobre el bienestar de su gente. En las siguientes semanas, las cosas en la tienda comenzaron a cambiar. Daniel hacía visitas regulares no solo a la tienda de Luke, sino también a otros lugares. Se tomó el tiempo para agradecer personalmente a los empleados que habían estado haciendo una diferencia silenciosamente. Al igual que Luke, las tiendas comenzaron a sentirse diferentes. Más conectados, más centrados en la comunidad y más comprometidos a apoyarse unos a otros. La promoción de Luke fue solo el comienzo de algo más grande. El fondo que Daniel creó ayudó a numerosos empleados con dificultades personales. Y las becas para los hijos de los empleados dieron a muchos la oportunidad de perseguir sus sueños. No se trataba solo de asegurarse de que los empleados estuvieran bien atendidos financieramente, se trataba de construir una cultura de apoyo, donde todos tenían la oportunidad de tener éxito sin importar sus antecedentes o circunstancias. A medida que pasaban las semanas, Daniel se dio cuenta de que esta visita encubierta había sido una de las experiencias más reveladoras. A lo largo de su carrera, había llegado a la tienda buscando respuestas y queriendo entender lo que realmente estaba sucediendo detrás de escena. Pero lo que descubrió fue mucho más valioso de lo que cualquier informe u hoja de cálculo podría mostrarle.
Había encontrado algo mucho más importante, un equipo que estaba dispuesto a darlo todo por los demás, por sus clientes y por la empresa. Y todo empezó con una persona, Luke, sus silenciosos actos de bondad. Se había extendido por toda la empresa creando una ola de cambio que seguiría dando forma a Morris Mart. Durante los años siguientes, Daniel supo que esto era solo el comienzo y que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Tanto potencial por desbloquear, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un renovado sentido de propósito. Y un profundo compromiso con las personas que hicieron de su empresa lo que fue. Si esta historia te conmovió. Si te sientes inspirado por las acciones de Luke, no olvides dejar un comentario a continuación si crees que este video tuvo un impacto. Pulsa el botón me gusta y suscríbete para ver más historias que celebran la amabilidad, el trabajo duro y el poder de la generosidad. Porque al final no se trata solo del negocio, se trata de las personas. A medida que pasaban las semanas, la transformación dentro de Morris Mart era innegable. La decisión de Daniel de ir de incógnito no solo le había proporcionado una valiosa perspectiva de su negocio, sino que también había provocado un cambio en toda la empresa. Lo que había comenzado como una simple observación de unos pocos empleados se había convertido en un movimiento. Un movimiento centrado en la amabilidad, el apoyo mutuo y el reconocimiento del trabajo duro que a menudo pasó desapercibida la tienda donde Daniel había presenciado por primera vez la increíble generosidad de Luke. Se convirtió en un modelo para las otras ubicaciones de Morris Mart. La atmósfera de la tienda era diferente. Los empleados estaban más comprometidos, más motivados y más decididos a cumplir con el nuevo estándar de atención. Y el servicio al cliente que Daniel esperaba demostrar que ya no trabajaban solo por un sueldo. Trabajaban el uno para el otro y todo empezó con un joven que les mostró lo que realmente significaba. Ir más allá incluso cuando nadie estaba mirando mientras Daniel continuaba visitando varias tiendas. Vio este cambio reflejado en todas partes, en los rincones antes tranquilos de las tiendas donde los empleados pasaban desapercibidos. Ahora todos los empleados, ya sea en el almacén o en la caja, estaban llenos de un sentido de propósito. Estaban más conscientes de cómo sus acciones afectaban a los demás, habían visto cómo los pequeños actos de bondad de Luke había creado un efecto dominó y ahora estaban inspirados para hacer lo mismo. Luke, por supuesto, había sentido el peso de estos cambios más que nadie. El ascenso y el aumento habían sido una sorpresa. Pero lo que significó aún más para él fue el reconocimiento no por su trabajo en la caja registradora. Pero por su corazón nunca había esperado ser notado por su bondad. De hecho, se había esforzado por mantenerlo bajo el radar, sin buscar nunca elogios ni atención. Pero ahora todo había cambiado, no fue solo el reconocimiento lo que movió a Luke. Fue la comprensión de que sus acciones habían inspirado un cambio cultural, la gente estaba empezando a preocuparse más por los demás. Se estaban volviendo más empáticos no solo con los clientes que entraban por la puerta, sino también con las personas con las que trabajaban. Estaban empezando a comprender que su trabajo no se trataba solo de registrar su entrada y salida, sino de construir algo significativo. Algo que podría durar una tarde mientras Daniel se sentaba con Luke a tomar un café. Después de su turno, la conversación giró en torno a lo que le depararía el futuro. Luke tenía mucho en la cabeza. Sobre su rol como gerente ahora, sobre las responsabilidades que conlleva y sobre cómo podría continuar. Tuvo un gran impacto en sus compañeros de trabajo, pero Daniel vio algo en Luke que no esperaba. Dudas sobre mí mismo, no sé si estoy listo para esto, Luke admitió mirando su café. Quiero decir, siempre fui solo un cajero, ayudar a la gente era fácil cuando era solo yo. Haciendo pequeñas cosas aquí y allá, pero ahora estoy a cargo de un equipo. ¿Y si me equivoco? Daniel sonrió sabiendo que este momento era importante para ambos. Luke, no puedo pensar en nadie más preparado para esto que tú. Has sido un líder. Desde el momento en que entré a esa tienda de incógnito, has demostrado más liderazgo y compasión que la mayoría de la gente jamás verá, incluso si no fuera la forma en que normalmente pensamos en el liderazgo. Lucas miró a Daniel con incertidumbre. Pero Daniel continuó, el tema es que el liderazgo no se trata solo de gestionar personas. Se trata de crear un espacio donde las personas se sientan valoradas y sepan que lo que hacen importa. Y eso es lo que ya has hecho. Has construido esa confianza con tu equipo. Has creado una cultura donde las personas quieren ayudarse entre sí, esa es la base del liderazgo. La expresión de Luke se suavizó y asintió lentamente como si absorbiera las palabras de Daniel. Solo espero poder seguir así, sabes que no quiero decepcionar a nadie, no lo harás, dijo Daniel con confianza. Porque ya entiendes lo que importa y llevarás esa comprensión a cada paso. Parte de esta empresa, no solo estás haciendo esto por un sueldo, lo estás haciendo porque quieres marcar la diferencia. La conversación dejó a Luke con un renovado sentido de propósito,
pero también reforzó el propio compromiso de Daniel con Morris Mart y las personas que hicieron de la empresa lo que era a medida que seguía creciendo. Daniel se dio cuenta de que la verdadera medida del éxito no estaba en el resultado final, sino en las vidas tocadas, las comunidades apoyadas y los miembros del equipo que se sintieron valorados y empoderados. Luke no fue el único que se benefició de este cambio como parte de su compromiso de hacer de Morris Mart un lugar mejor para todos. Daniel se aseguró de que el fondo para ayudar a los empleados necesitados se implementara en todas las ubicaciones. Las becas para los hijos de los empleados ya estaban en marcha y el programa de mentoría comenzó a tomar forma. No se trataba solo de brindar apoyo financiero, se trataba de darles a las personas los recursos y aliento para mejorar sus vidas y las vidas de su familia. Con el tiempo, el efecto dominó. Lo que comenzó con el altruismo de un empleado comenzó a llegar a otras tiendas, lo que había sido un acto singular de bondad. Se convirtió en una red de empleados compasivos y de apoyo que nunca antes habían interactuado. Comenzaron a ayudarse mutuamente compartiendo consejos y ofreciendo asistencia cuando las cosas se pusieron difíciles. Los clientes también empezaron a sentir la diferencia, podían ver el cambio en la forma en que eran tratados. El cuidado que se puso en cada interacción a medida que pasaban los meses. Daniel visitaba las tiendas regularmente, asegurándose de registrarse con Luke y su equipo, pero ya no necesitaba ir de incógnito. Podía ver los cambios positivos al descubierto y le llenaba de orgullo la cultura que siempre había soñado crear. Se estaba convirtiendo en realidad. Un día, mientras Daniel caminaba por una de las tiendas, notó a un joven empleado ayudando a una anciana con sus compras. La mujer tenía dificultades para llevar sus bolsas, y sin dudarlo la empleada se ofreció a acompañarla hasta su auto. Fue un pequeño gesto, pero le recordó a Daniel el primer día que vio la bondad de Luke y mientras estaba allí observando, se dio cuenta de que lo que había comenzado como un único acto de generosidad se había convertido en un movimiento. El legado de Morris Mart no se trataba solo de los productos que vendían o las tiendas que operaban, sino de la forma en que trataban a las personas, los clientes, los empleados, las comunidades a las que servían, y que Daniel sabía que era la verdadera medida del éxito. Si esta historia te inspiró, no olvides dejar un comentario a continuación. Cuéntanos qué piensas. Pequeños actos de bondad pueden hacer una gran diferencia en el mundo, y si te conmueve la historia de Luke, presione el botón me gusta y suscríbase para recibir más historias sobre el poder de la compasión, el liderazgo y la comunidad a medida que pasaban los días y las semanas. Los cambios en Morris Mart fueron innegables. Lo que comenzó como un pequeño acto de bondad por parte de un empleado había provocado un cambio cultural en toda la empresa. Las acciones desinteresadas de Luke y su disposición a ir más allá por los demás, sin esperar nada a cambio, había inspirado no solo a sus compañeros de trabajo, sino al propio Daniel. La onda expansiva. El efecto de su generosidad se sintió en toda la empresa y los empleados se involucraron más motivados y más conectados entre sí. Daniel se había propuesto observar sus tiendas desde una nueva perspectiva, pero lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba. No se trataba solo de la eficiencia de las operaciones o la calidad del servicio al cliente, se trataba del corazón del negocio, las personas que lo hacían posible. Y a través del ejemplo de Lucas, Daniel se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no consistía en estar en la cima o tener todas las respuestas. Se trataba de empoderar a otros reconociendo sus contribuciones y crear un lugar de trabajo que se sintiera como una comunidad. Las lecciones que Luke le enseñó a Daniel fue mucho más allá de las paredes de la tienda. La idea de que el liderazgo y la amabilidad van de la mano, y ese éxito se mide por las vidas que impactas, en lugar de por los números que logras. Es algo que puede cambiar cualquier organización, comunidad o incluso individuo. La historia de Lucas nos muestra que incluso los actos de bondad más pequeños pueden desencadenar algo grande. Sus acciones no solo marcó una diferencia para los clientes a los que ayudó, sino también para las personas con las que trabajó. Demostró que el liderazgo no siempre proviene de un título o un sueldo, sino de la forma en que nos tratamos unos a otros y la forma en que nos apoyamos mutuamente. Por Daniel, la experiencia fue reveladora. No se trataba solo del negocio, se trataba de crear una empresa que valorara la empatía, la generosidad y la conexión. Los cambios que puso en marcha fueron solo el comienzo, y él sabía que este era un viaje en el que todos estaban involucrados. Juntos. Y ahora, mientras reflexionan sobre la historia de Lucas, pregúntense cómo pueden marcar una diferencia. ¿Cómo pueden los pequeños actos de bondad y generosidad crear un efecto dominó en tu propia vida? O en el lugar de trabajo, recuerda que no son los grandes gestos los que más importan. Son los momentos cotidianos de compasión los que pueden cambiar el mundo que nos rodea. Si esta historia te resonó, no olvides dejar un comentario a continuación. Llega al número 1 si disfrutaste el video y te sentiste inspirado.
O comenta 0 si hay algo que te gustaría ver mejorado. Tus comentarios me ayudan a hacer que estas historias sean aún más atractivas y significativo y, por supuesto, no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias conmovedoras y motivadoras que nos recuerdan el poder de la bondad.